ahora. Si eres mexicano o de América Latina, tienes que escuchar esta noticia, porque Sheinbaum acaba de poner sobre la mesa el dato más demoledor que México ha presentado en años contra la narrativa de Trump. 269. Ese es el número de solicitudes de extradición que México envió a Estados Unidos entre enero de 2018 y mayo de 2026. 269 criminales, exgobernadores, factureros y personas vinculadas a casos gravísimos como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, que México pidió formalmente a Washington que entregara. ¿Cuántos entregó Estados Unidos? Ninguno. 0. De 269 solicitudes formales presentadas ante las autoridades americanas durante 8 años, Washington no entregó a una sola persona. Y mientras eso pasaba, Trump exigía a México que extraditara a sus propios funcionarios en días, que cooperara sin límites, que actuara sin pedir nada a cambio. Sheinbaum esperó el momento exacto, y cuando Trump presionó para extraditar al gobernador de Sinaloa, lo hizo. Sacó los 269 y preguntó en vivo delante de todo México y todo el mundo lo que nadie en Washington tenía respuesta para contestar. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno. ¿Qué pide siempre México? Reciprocidad. Lo que está pasando con las extradiciones entre México y Estados Unidos es una historia que tiene dos capas que nadie está contando juntas. La primera es la historia de los números. 269 solicitudes, 0 entregas, 36 rechazadas definitivamente, 233 pendientes de resolución. Y en 47 de las 50 solicitudes provisionales, Washington pidió a México información adicional para continuar el trámite. La misma exigencia que Washington hace a México cuando México presenta una solicitud, México la aplica cuando Washington le pide algo a él. Eso se llama reciprocidad. Y es exactamente la palabra que Sheinbaum usó para destruir el argumento de Trump de que México no coopera. La segunda capa es la historia política. ¿Por qué Sheinbaum eligió ese momento para presentar esos números? ¿Por qué ese dato destruye el argumento más poderoso que Trump tenía contra México? ¿Y por qué los fugitivos americanos que Washington protege en Texas son el elemento de esta historia que nadie está contando con suficiente claridad? Quédate hasta el final porque vamos a explicar exactamente quiénes son los criminales que Washington se niega a entregar a México. ¿Qué tiene que ver el exgobernador Cabeza de Vaca con la hipocresía americana en materia de extradiciones? ¿Cómo Sheinbaum usó el mismo manual de Washington contra Washington? ¿Y por qué este dato de las 269 extradiciones es el argumento más poderoso que México tiene en cualquier mesa de negociación bilateral? Para entender lo que pasó hay que entender primero el contexto que provocó que Sheinbaum presentara esos números. En mayo de 2026, el Departamento de Justicia americano solicitó a México la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, con licencia Rubén Rocha Moya, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Washington lo quería detenido. Washington lo quería entregado. Y Washington presentó esa solicitud con una presión pública que la convertía en un ultimátum implícito. Si México no entregaba al gobernador, eso demostraba que México protegía a sus funcionarios corruptos. Si México no cooperaba, eso confirmaba la narrativa de Trump de que los cárteles gobiernan México. Sheinbaum respondió exactamente como respondió siempre, con el procedimiento legal. México analizó la solicitud americana y determinó que carecía de precisión suficiente en la descripción del delito. Por eso se solicitó información adicional, no para proteger al gobernador, no para bloquear la cooperación, sino porque exactamente eso es lo que Washington hace con las solicitudes mexicanas. En 47 de las 50 solicitudes provisionales que México presentó el gobierno americano, pidió información adicional para continuar el trámite. México aplicó exactamente el mismo procedimiento. Y esa simetría es la que hace que el argumento de Trump de que México no coopera colapse completamente cuando Sheinbaum presenta los números. Pero espera, porque lo que te voy a decir ahora es lo que ningún medio en español está conectando con suficiente claridad. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué los fugitivos americanos en Texas son la parte más explosiva de toda esta historia. Entre las 269 solicitudes de extradición que México presentó a Washington, hay nombres que cualquier mexicano que siga la política del país reconoce inmediatamente. Francisco Javier García Cabeza de Vaca,
exgobernador panista de Tamaulipas, acusado de uso ilícito de atribuciones y de ilícitos relacionados con la delincuencia organizada. Prófugo en Texas. Washington no lo entrega. Washington ni siquiera ha respondido afirmativamente a la solicitud mexicana. El hombre que México acusa de corrupción y vínculos con el crimen organizado vive tranquilamente en territorio americano, mientras Trump le exige a Sheinbaum que entregue a los funcionarios mexicanos que Washington señala. Víctor Manuel Álvarez Puga, el rey de las factureras. Acusado en 2021 por la Fiscalía General de la República, junto a su esposa de delincuencia organizada. Washington rechazó definitivamente la solicitud de extradición mexicana. Ninguna entrega. Ninguna explicación pública satisfactoria. Personas vinculadas al caso Ayotzinapa. Funcionarios de la policía de Iguala que México necesita para esclarecer una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente del país. Washington pide información adicional. Años después sigue sin entregar a nadie. Esa es la lista que Sheinbaum puso sobre la mesa cuando Trump presionó por el gobernador de Sinaloa. No con indignación, no con amenazas, con nombres, con fechas, con números, con el mismo rigor documental con que Washington presenta sus propias solicitudes. Y la pregunta que esos nombres hacen es exactamente la que Trump no tiene respuesta para contestar. Si Washington le exige a México que entregue a sus funcionarios en días, ¿por qué Washington lleva años protegiendo a los funcionarios mexicanos que México le pide? Y aquí viene el dato que ningún canal en español ha conectado todavía con la claridad que merece. El número que destruye completamente la narrativa de Trump sobre la cooperación bilateral no es 269, es 36. 36 solicitudes mexicanas que Washington rechazó definitivamente. No pospuso. No condicionó a más información, rechazó. En 36 casos, México presentó toda la documentación requerida, siguió todos los procedimientos legales y Washington dijo no. Sin equivalente americano, sin explicación pública detallada, sin la presión mediática que Washington ejerce sobre México cuando no obtiene lo que quiere. 36 rechazos definitivos, 0 entregas en 8 años, y la exigencia de que México coopere sin condiciones, mientras Washington rechaza, condiciona y retrasa cada solicitud mexicana con la misma burocracia que aplica a los casos que no le interesan políticamente. Hay algo más que es fundamental entender sobre por qué Sheinbaum eligió ese momento exacto para presentar esos números y no otro. El gobierno mexicano había anticipado un día antes que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Consejería Jurídica presentarían públicamente los casos en que Washington negó o condicionó solicitudes mexicanas. Las mismas reglas deben aplicar para todos. Esa frase de Sheinbaum el día antes de la presentación es la declaración de principios que explica toda la estrategia. México no iba a protestar, no iba a amenazar, iba a documentar, ibas a presentar los mismos estándares que Washington aplica sobre México y aplicarlos sobre Washington con la misma frialdad y la misma precisión. El resultado fue que Washington quedó en una posición de la que no tiene salida limpia. Si acepta que México tiene razón en pedir reciprocidad, tiene que explicar por qué lleva 8 años sin entregar a ninguno de los 269. Si niega que México tiene razón, tiene que explicar por qué las mismas reglas que aplica él a sus propias solicitudes no son válidas cuando México las aplica a las de Washington. Sheinbaum no destruyó el argumento de Trump con un discurso, lo destruyó con un número. 269 solicitudes, 0 entregas. Esa matemática es la más simple y y la más devastadora que México ha usado en su relación con Washington en décadas. Y no hay ninguna respuesta que Washington pueda dar que la haga desaparecer. En línea roja seguimos todos los movimientos de esta batalla diplomática, porque lo que pase con las extradiciones en los próximos meses va a definir el tipo de cooperación real que México puede exigir a Washington cuando Washington le exige cooperación a México. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna novedad. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Washington va a empezar a entregar a los fugitivos mexicanos que México lleva años pidiendo, o crees que la reciprocidad en las extradiciones es una batalla que México nunca va a ganar contra una potencia que hace sus propias reglas? La conversación es tuya.